Oye, Luis Santana, ¿te acuerdas que hace un tiempo estuvimos hablando de un molino emblemático en Concepción que finalmente fue demolido? Algo nos comentó Luis Drail en el patrimonio arquitectónico. Ahora queremos hablar del patrimonio gráfico asociado directamente a ese molino. Está con nosotros Ángeles Moreno, ella es diseñadora y gestora cultural, para hablarnos de un producto que se realizaba en ese preciso lugar. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, tanto tiempo, ¿cómo están? Bien, pues gracias por estar acá, porque usted también es nuestro patrimonio aquí en Matinal Nuestra Casa. Oye, los molinos, sin duda que más allá de ofrecer el producto en sí, ofrecían todo un mundo detrás, porque también nos contaste en su momento que se ocupaba el saco para hacer ropa. Entonces, era un boom el molino, generaba trabajo, el producto y todo un mercado detrás también. Sí, la verdad es que la historia que les traigo hoy es muy antigua, pero también muy atingente, por lo que decían que se demolió hace súper poco, algo que se podría haber recuperado, a mi juicio, y resignificado con otra utilidad. Pero sí, los molinos siempre en las ciudades, bueno, para cuando fue construido seguro estaba a las afueras de la ciudad, pero ahora quedó al medio de la ciudad porque naturalmente crecemos, pero son, claro, son un corazón en un sistema industrial como era ahí en la vía férrea donde está ese barrio, digamos. Sí, pues cuéntanos qué es lo que pasaba en este lugar, porque como bien decía Luis, eran parte importante, fueron parte muy importante de la historia de cada una de las ciudades, no solo por lo que ofrecían, lo que fabricaban, sino que también por todo lo asociado. Eran barrios completos finalmente que se formaban en torno a un molino. Sí, mira, yo creo que la generación más joven de Gran Concepción siempre asoció el imponente edificio de esta compañía molinera Santa Rosa, el nombre más conocido, pero tuvo muchos dueños y muchos nombres, como un edificio como mal traer, pero la verdad es que tiene un pasado histórico muy importante para la economía nacional. Y es muy poco conocida esa historia. La compañía molinera Santa Rosa, antes llamada Williamson Balfour, que era como una filial de inversiones británicos monstruosa que tenía un montón de inversiones en Chile, se abrió en el año 1915 más o menos, hay algunas discusiones al respecto, pero ahí se empezó a trabajar, según varias fuentes, la primera planta que elaboró avena. No era un cereal que se utilizaba mucho en Chile, pero tal vez, no sé si habrá sido la influencia británica tal vez, pero empezaron a trabajarla. Y la trabajaron de una manera, en un momento de la historia tan adecuado, que se hizo muy popular para la exportación. No sé si estamos viendo la foto de la fachada anterior. Sí, la primera fachada de cuando estaba funcionando de alguna manera sin estar dañada. Bueno, súper reconocible todavía, ¿cierto? O sea, se parece un poco a lo último que alcanzamos a ver de ella, en un edificio muy bonito. Yo creo que hasta el último respiro que tuvo el edificio, a pesar de que estaba mal traer, como que llamaba muchísimo la atención. Y si pasamos a la siguiente imagen, nos vamos a dar cuenta del producto que le estoy hablando, que es un gran tarro de avena en el fondo. Mira, ahí está. ¡Ay, qué hermoso! Es como de maicena. Miren, esta avena, que se llama Gavilla Road Oats, o en español avena gavilla, alcanzó una proyección internacional inusitada, la verdad, porque fue uno de los primeros alimentos enlatados exportados a Europa, chileno, a principios del siglo XX, porque básicamente los productos enlatados fueron de una gran importancia para la industria nacional durante la Primera Guerra Mundial, porque siendo de larga durabilidad, constituyeron en el fondo la alimentación de los soldados. Claro. Ese es el tema. Sí, y también el tema de la avena, con la revolución industrial, con la llegada de los trabajadores desde el campo a la ciudad, también tuvieron que cambiar su forma de alimentarse, ya no comían de todo como comían en el campo. Entonces aparece también el concepto de los cereales, de la avena. Sí, totalmente. Y además hay que sumarle que Europa, típicamente los países, entre comillas, más desarrollados son los que proveen los alimentos envasados. En ese momento mermó obviamente su exportación porque estaban siendo bombardeados básicamente. Entonces, claro, acá generó escasez, pero al mismo tiempo fue como el puntapié para que se instalaran fábricas enlatadoras en Latinoamérica y en Chile y en Concepción. Esta fue una de ellas. Fue un producto popular en las familias chilenas, también se consumió en Chile,
Si podemos ver, el primer aviso que les voy a mostrar es de 1919, es muy antiguo, tiene 101 años este aviso. Publicidad, mira. Mira, los niños siempre tienen apetito para la harina de avena Gavilla. Y 4 platos. Y 4 platos, a mí me llamó mucho la atención eso porque yo en mi inocencia, cuando lo vi como que pensé en un colegio, porque vi tantos platos, pero hay que ponerse en el contexto de que se tenían mucho más hijos en la época. Es que no había tele en esa época. Claro. Claro, tiene que haber sido una madre de 4 por lo menos. Oye, y tú nos cuentas que se distribuyó acá también, pero se exportó bastante, no por nada, ¿cierto? El nombre es Gavilla Rolled Oats. Cuéntanos un poquito de eso, ¿para dónde se iba este producto fabricado acá, enlatado acá también? Sobre todo a Europa occidental y central. En realidad tiene que ver con la alimentación, como les contaba, de las tropas. La avena allá es mucho más, es como un alimento típico del desayuno, sobre todo británico. Con miel. El famoso porridge, que es una palabra que como que va y viene, después la vamos a ver incluso en algunas publicidades de la época. Igual me gustaría que recordaran bien la imagen de esta mujer, porque siempre las madres son las que protagonizan los afiches y va cambiando su moda, va cambiando las décadas, es muy interesante. Pero también es interesante que estas publicidades de esta época, de hace 100 años atrás, es un alimento de niños, pero está dirigido completamente para padres. O sea, si un niño ve este aviso, no le parece para nada llamativo, a diferencia de ahora, que uno va por el pasillo, ve perritos, conejitos y un montón de cosas. Bueno, ya no tanto, Oye, sí. y en esta época, en la avena que se cocía, hoy día viene instantánea, pero en esa época había que cocer la avena, era todo un proceso y era rico, y pues, es nostálgico el olor a la avena cocida también, pues uno recuerda la época familiar cuando nos cocían y nos inventaban ahí desayunos. Entonces, qué bueno que desde el boom nosotros aportamos también desde acá, desde Concepción. Claro, lo que pasa es que también hay que entenderlo como un alimento, un superalimento. Eso es algo que no se puede negar y de hecho vamos a ver en el siguiente aviso cómo protagonizan también niños la publicidad. Hay un aviso del año 1922 que salió en la revista Zig-Zag, que muestra ya el formato del tarro de lata, digamos, grande, siendo cargado por un niño. No sé si lo están viendo. Ahí lo vamos a ver. Ahí está. Una guaguita cargando. Un marinerito. Claro. Es como Popeye. También tiene muchos años este aviso, es de 1922. Y es un poco para explicarles también por qué tuvo importancia dentro del país. Hay que tomar en cuenta, bueno, ahí se ve, entre paréntesis, que está en inglés la etiqueta y todo eso. Pero también a principios del siglo XX hay que tener en cuenta que la mortalidad infantil era atroz en Chile. 1/3 de los niños morían antes de cumplir 1 año. Y eso se sostuvo como hasta mitad de los años 40, cuando ya se popularizó el uso de los antibióticos y había más leyes de protección de la infancia, etc. Entonces, una de las causas de las altas tasas de mortalidad era la malnutrición, desde luego, la alimentación inadecuada, o sea, que padres no sabían cómo alimentar a sus hijos o por la escasez les daban cualquier cosa para comer, que no estaban preparados todavía por ser muy chiquititos. O la intoxicación alimentaria, que es básicamente que se descompone un alimento, porque estamos hablando de principios de siglo, donde no todos tenían refrigerador se había inventado hace poquito y lo tenían algunas personas nomás. Claro. Entonces, las cosas no perecibles realmente, y que más encima fueran fáciles de digerir por un niño, era realmente algo muy valioso y por eso tuvo mucha popularidad, mucha entrada. Ángeles, y también qué curioso lo que podemos sacar del análisis de la publicidad en torno a lo cotidiano. Tú nos decías que, claro, estas publicidades apuntadas a los padres. Nos hacías la comparación hoy día con lo que significa los pasillos pensados para los niños, entendiendo que los niños hoy día tienen una voz, un voto, y la industria publicitaria lo entiende así. Ellos le piden a los papás. En esa época era al revés, pues. El papá era el que tomaba las decisiones y los niños no tenían ninguna injerencia. O sea, igual vamos entendiendo la evolución de la sociedad a través de la publicidad. Totalmente centrado en el adulto, pero también tiene que ver con que ahora la publicidad está en todos lados. Y en esa época, para haber visto un aviso publicitario como estos,
un niño tuvo que haber primero abierto un periódico o una revista. No es como que vayan por la calle o tengan una tele y lo vean, Claro. o lo tengan en una tablet, como lo vemos ahora, que la publicidad realmente está en todas partes. En esa época no, era mucho más limitado. Entonces también tiene que ver con eso, con la exposición de los niños a la publicidad. Claro, y por algo estaba también en la revista Zigzag, como tú nos cuentas. Esta otra publicidad, ¿dónde se encontraba? Todos los días comemos la deliciosa harina de avena Gavilla y 3 niñitas bailando. Mira, y la S como un 5. Sí, las tipografías son súper interesantes de analizar. Esta también es del año 22, pero esta no está en cualquier revista. Este aviso lo encontré en un almanaque de una institución benéfica que se llama Patronato Nacional de la Infancia, que es una institución benéfica de la época donde salían en el fondo datos de proveedores para internados, hogares de niños y todos los comedores que beneficiaran niños de escasos recursos en el fondo, porque de nuevo es un superalimento que tiene proteínas, minerales, calcio. Entonces se convirtieron también en proveedores importantes para estas obras de beneficencia. Sí, qué bonito el análisis también como del diseño, incluso con sombra, dando un poquito la sensación de 3D ya en esa época, no era como plano. Sí, es bastante avanzado para la época. Y también podemos ver que en el fondo de la cajita dice Concepción clarito, para que sepamos que Concepción estaba en la etiqueta en inglés y recorrió el mundo y atravesó océanos y también alimentó a muchos niños. Y quizás estuvo en alguna guerra, además, también. Sí, desde luego que sí, desde luego. Y si no, también alimentó a la pobreza que estaba quedando en las ciudades que aún no estaban siendo atacadas. En el fondo, sí. Claro, ese es el rol que tienen estos alimentos no perecibles. Oye, ¿y qué pasaba precisamente con Concepción, con la región? Porque sabemos que las empresas que se dedican a exportar, por lo general, mandan lo bueno para afuera y queda lo más malito dentro de la ciudad, dentro del país. ¿Cómo era en este caso? Mira, desconozco en detalle, Ya. pero a nivel general de este tipo de industrias, al menos para esta época, las críticas van por otras cosas, por tratos laborales, obviamente enfermedades atribuidas a la industria, pero el alimento suele ser bueno tanto dentro como fuera, porque digamos que a principios de siglo igual pasa que hay mucha abundancia todavía. No hay como que, no es como decir, hoy hay pocas paltas, dejemos las paltas feas acá y las paltas lindas afuera, porque es algo que todavía era muy abundante, digamos. Entonces no hay mayor registro de dejar cosas malas acá, no. Y en cuanto a la economía, entendiendo que Europa siempre ha tenido un desarrollo económico un poquito más alto que nosotros, me imagino que no era muy accesible también para todos en esa época comer avena, ¿o sí? Mira, siempre ha sido un alimento que está como en un punto medio. Yo creo que es un cereal que comprado a granel es barato, pero por supuesto que en vitrina es mucho más caro, pero tampoco es un alimento de lujo, entonces está como ahí, está como al medio. Entonces por eso también lo compra el benefactor del hogar de niños y no lo compra la familia de niños, porque Claro. También obviamente la pobreza en esa época era gigantesca. Sí, bueno, seguimos conociendo la historia, ¿cierto?, de esta harina de avena Gavilla. Tú nos decías que recordáramos a la protagonista, a la mamá, ¿cierto?, que aparece en estos anuncios. Acá la vemos con otro atuendo, con otro outfit, con un abrigo al parecer bastante glamuroso. Y volvemos al concepto de la sombra, pero esta vez que la avena Gavilla es como una sombra para ella. Sí, aquí ya estamos en el año 27, aquí estamos en el periodo entre guerras y yo creo que Avena Gavilla se quedó con esta idea con esta publicidad con códigos europeos, digamos. Aquí podemos ver una mujer que no está comiendo para crecer, ni está comiendo porque es una nodriza, está comiendo porque quiere tener una dieta saludable, es lo que se puede leer ahí. Podemos ver una mujer con ropas y peinados muy de los años 20, las tipografías muy elegantes, ¿cierto? Y al mismo tiempo más abajo se puede leer que está publicitando un restaurante naturista, que también es un concepto más o menos avanzado para la época, al menos en Chile. Es un concepto que sí estaba en Europa, pero en Chile no era como que uno podía ver, no sé, como vemos ahora, restaurantes saludables, vegetarianos, veganos en todos lados. En esa época la verdad es que no era como, es como un nicho.
Entonces es interesante que la avena gavilla se haya empezado a abrir ese tipo de nicho, es la verdad bastante lúcido para la época. La última vez que hablamos de alguien tan lúcido en el programa fue cuando hablamos de Panalosa, que también tenía distintos públicos, inventaba cómo llegar a distintas partes de la población. Avena Gavilla hizo lo mismo. Tremendo, tremendo. Ángeles, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Te seguimos en las redes sociales y hoy